Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Pues como vieron, ya espero que hayan alistado todos sus materiales porque vamos a comenzar ya con la realización de Inuyasha. Por ahí hicimos una encuesta y Inuyasha ganó, así es que por eso lo estamos realizando. Ojalá les haya gustado y se animen a realizarlo. Amigas, queda súper bonito. Nos vamos a ir bien rápido con la realización de Inuyasha, así es que vayan avanzando con el cuerpo. Más adelante vamos a hacer la cabeza, el cabello y todos los demás detalles. Muy bien. Como siempre les quiero pedir de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Pero den like en este momento. Miren, si ustedes dan like, abajito, aquí abajito van a ver la imagen de un dedito con el pulgar, o de una manita con el pulgar hacia arriba. Tóquenlo y eso es todo. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo para que YouTube apoye el canal y cada día hacemos más y más y más. Muero por llegar a 10,000 amigas, así es que ayúdenme por favor. También los invito a unirse a quien quiera formar parte de los miembros del canal. Únanse y serán muy bienvenidos. También les pido que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook y también en Instagram. Cada día somos más en Facebook, eso me tiene feliz y quisiera que la comunidad de Instagram crezca de la misma manera. En esas dos plataformas vamos a poder estar en un contacto más directo, hacerme preguntas, comentarios y van a poder enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien, pues sin más por el momento vamos a comenzar con la realización del cuerpo de Inuyasha. Antes de continuar les recuerdo que también tenemos activo en el canal el botón de gracias, aquí lo estoy señalando con una flechita. Si ustedes quieren apoyar, simplemente toquen ese corazón y desde 20 pesitos podrán estar apoyando al canal. De antemano les agradezco todo su apoyo. Vamos a comenzar. Comenzamos haciendo los piecitos, tomamos nuestra hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Ya saben, toman la hebra, envuelven el dedo índice de esta forma, toman con el dedo medio la hebra y después con el dedo meñique. Esto nos va a servir para hacer tensión. Entramos por debajo de la hebra, enganchamos, sacamos y aquí hacemos una cadena. Esta es la manera de hacer el anillo mágico. Van a tomar el anillo mágico con estos dos dedos y van a hacer de esta forma puntos bajos. Miren, aquí llevamos uno, otro, vamos por el tercero. En total haremos 6 puntos bajos. Esta sería la primera vuelta. Una vez que tengan esos 6 puntos bajos, van a jalar la hebra para cerrar perfectamente el anillo mágico. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que acabamos de montar. Muy bien, vamos a hacer aquí el primer punto bajo. Muy bien, y en ese mismo punto hacemos otro anillo, otro punto bajo. Esto haremos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando esta que es la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Muy bien, comenzamos con la vuelta número 3 en la que vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Aquí ya hice un punto bajo, siempre marcamos nuestro primer punto, siempre, y en el siguiente punto haremos un aumento. Ay, amigas, ahí está, en ese punto hago un punto y ahí mismo uno más. Y esto voy a hacer hasta finalizar toda la vuelta. Vuelta 4, haremos 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, haremos, la vamos a trabajar toda en bucle trasero, toda la vuelta.
Ahorita les digo cómo. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Pero miren, así sería tomar todo el punto. Solo tomaremos nosotros el buclecito trasero. Y de esta forma vamos a realizar toda esta vuelta. Voy a realizarlo. Vamos a hacer ahora la vuelta 6, en la que también vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 24 puntos, pero ahora sí ya vamos a trabajar en bucles normales, como lo hemos venido haciendo hasta ahorita. Muy bien, nos vamos ahora a la vuelta número 7, en la que vamos a realizar 6 disminuciones. Después haremos 12 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos. ¿Cómo se hacen las disminuciones? Tomamos el bucle delantero del primer punto, el bucle delantero del siguiente punto, enganchamos hebra, sacamos y hacemos nuestro punto bajo. ¿Vieron? Aquí llevo una. Voy a hacer otras 5. En total tienen que ser 6 disminuciones, 12 puntos bajos, terminando con 18 puntos. Miren, ya está tomando forma de piecito, amiga. ¿Verdad que sí? Muy bien. En la vuelta 8 vamos a hacer 4 disminuciones, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. Y en la vuelta número 9 vamos a hacer 2 disminuciones, 10 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 12 puntos bajos. Y en las vueltas 10 y 11 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 11 con 12 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a articular nuestro Inuyasha. Miren, van a cortar un alambre de 24 centímetros. Incluso de 23 queda, entre 23 y 24 centímetros. Una vez que lo hayan medido, van a tomar sus pinzas y lo van a cortar. Ahí tiene como que las tijeritas y lo cortan. Yo no lo voy a cortar porque ya corté los dos, amigas. Bueno, miren, aquí ya las tengo. Lo que haremos en cada punta, vamos a hacer un pequeño doblez. Vean cómo. Y vamos a cerrar ese doblez. Esto va a ayudar a que quien manipule a Inuyasha lo pueda hacer con más seguridad de que el alambre no se salga. Entonces ya nada más acomodan bien y lo mismo van a hacer en el otro extremo. Una vez que realizaron eso, van a tomar la cinta que les pedí en el alistando materiales y van a empezar a forrar de esta forma, dando prioridad a las puntas. Den varias vueltas en las puntitas, aunque quede así gordita, no demasiado tampoco, pero sí le damos prioridad precisamente para evitar que se vaya a salir entre el tejido, entre el doblez que hicimos y la protección que estamos colocando ahorita con la cinta. Va a ser pero muy difícil que el alambre se salga. Les recuerdo que si no quieren articular con alambre, pueden colocar un palito de madera o una barra de silicón delgado en el cuellito. A mí la barra de silicón no me gusta demasiado porque como es flexible se llega a mover la cabecita y la verdad a mí no me gusta mucho. De preferencia un palito de madera. Si quieren usar, por ejemplo, los palitos de brocheta, sirven perfectamente, pero son muy delgados. Así es que unos 3 palitos los forran de la manera en que están viendo en la imagen y eso les puede servir como articulación. Bueno, para fijar la cabeza que no tenga movimiento, que quede rígida. Y esa articulación debe abarcar la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo. Miren, una vez que forraron el alambre van a medir la suelita del piecito y van a hacer un pequeño doblez. Antes de introducir el alambre van a introducir un poquitín de relleno, solo un poco para que el alambre no llegue hasta abajo del piecito. Un poquitito, amigas. Una vez que hicieron esto y doblaron ya su alambre, lo van a introducir como vieron, miren. Y entonces sí, vamos a proceder a rellenar perfectamente el piecito. Bien, que quede bien relleno. Va a tomar su forma ya muy, de por sí ya se ve bien formado el piecito, pues ya relleno se va a ver aún mejor. Muy bien, voy a terminar de rellenarlo. Miren, ya quedó bien relleno, el alambre quedó ya fijo. Lo que vamos a hacer es deshacer la última parte del último punto que habíamos realizado. Y vamos a hacer un cambio de color a color rojo.
Esa parte que deshicimos la vamos a volver a realizar, pero ahora con color rojo, ¿ven? Así tal y como vieron en la imagen. Lo que van a hacer ahora es cortar la hebra de color carne. Por ahora ya no la vamos a necesitar, así es que ya la pueden cortar. Y miren, vamos a hacer en esta que es la vuelta número 12, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos, pero vamos a aprovechar para ir perdiendo esas hebritas, la hebrita roja que nos sobra y la hebra de color carne que acabamos de cortar. Introducimos, sacamos y hacemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Ya sabemos que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Entramos en el punto, las hebritas estas las pasamos hacia adelante, enganchamos, sacamos y hacemos el punto bajo. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. ¿Ya vieron cómo se van perdiendo? Miren, pasamos hacia adelante las hebritas, hacemos un punto bajo y en el siguiente podemos hacer un aumento. Ya vieron cómo vamos perdiendo la hebra. Voy a terminar esta que es la vuelta número 12. Continuamos con la vuelta número 13 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 14, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y de las vueltas 15 a la 26 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 30 puntos. Al finalizar hacen punto deslizado y dejan hebra corta. Vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero en esa segunda piernita, amigas, no vayan a cortar la hebra, porque vamos a continuar uniendo más adelante las dos piernitas. Así es que vamos a realizarlo y les digo qué es lo que sigue. Así nos habría quedado la piernita. Lo que vamos a hacer ahora va a ser unir. Prácticamente terminamos miren, esta es la parte delantera del piecito. Prácticamente terminamos en el punto medio. Si acaso voy a realizar un punto bajo más, me voy a recorrer un punto o dos más adelante. Lo que pretendemos es estar exactamente en el punto central, porque vamos a unir las piernitas y si queda exactamente en el punto central o lo más cercano, las piernitas van a quedar derechas. Si no, quedarían chuecas y eso no se ve bien. Miren, voy a deshacer el segundo punto. Con un punto que me haya yo recorrido está perfecto. Vean, una vez que hicimos esto, ubíquenlo bien, ese punto. Van a tomar la otra piernita y la van a presentar primero, amigas. Miren, aquí están las dos mirando perfectamente hacia el frente. ¿Ven? Vean, ya la volteé. ¿Por qué? Porque ahora voy a buscar el punto central de esta otra pierna, de la primera que hice. Una vez ubicado ese punto central, vamos a hacer un punto deslizado. Ay, no se deja, no se deja. Ahí está. Y a partir, en ese mismo punto deslizado, en ese van a comenzar haciendo puntos bajos. Va a ser esta vuelta, toda esta vuelta de puntos bajos, sería la vuelta 27, terminando la vuelta con 60 puntos, 30 puntos de la primer pierna más 30 puntos de la segunda, estaríamos terminando con 60 puntos. Vuelta 28, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 29, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 30, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Y vuelta 31, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Muy bien. No olviden ir rellenando las piernitas conforme vayan avanzando. Rellenen en todo alrededor. Lo que buscamos es que los alambres queden ubicados al centro de cada piernita. Una vez que llegaron a este punto, van a hacer estos dobleces. Vean, cada uno de los alambres lo van a doblar a la altura de donde vamos ahorita con el tejido hacia afuera.
uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Ubican el centro del cuerpecito que llevamos y ahora los van a doblar hacia arriba. Vean, ubiquen bien el centro y lo van a doblar hacia arriba. Ahora ya tenemos los dos alambres viendo hacia el mismo lado y lo único que vamos a hacer es entrelazarlos de la forma en que están observando. Miren, así vamos a entrelazar los alambres, ya vamos a tener solo un alambre, acomoden muy bien y así es como tendremos a nuestro Inuyasha articulado. Muy bien, seguimos con la vuelta 32, vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 33, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 34, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 35, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 36, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 30 puntos. Así nos estaría quedando, amigas. Vuelta 37, 8 puntos bajos y una disminución. 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos. Y en la vuelta número 38 vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución. 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Y vuelta 40, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 26 puntos. Seguimos con la vuelta 41 en la que haremos 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y vuelta 42 y 43, un punto en cada punto, terminando la vuelta 43 con 24 puntos. Vuelta 44, 8 puntos bajos, una disminución. 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Amigas, vamos a dejar la labor en pausa porque ahora vamos a realizar los bracitos, porque en la siguiente vuelta nos tocará unirlos al cuerpo. Amigas, amigos, los bracitos se hacen muy rápido y muy fácil. Miren, tomen su hebra de color carne y vamos a comenzar haciendo en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos. En las vueltas 3, 4 y 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Y de las vueltas 7 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos. Así es como nos estaría quedando. Vamos a requerir otro exactamente igual. ¿Ven? Lo que vamos a hacer es tomar el limpiapipas que tenemos, lo vamos a cortar a la medida del bracito, vean. Aquí a la medida, déjenme ver. Y una vez que lo tengan a la medida, simple y sencillamente lo van a colocar dentro del bracito. De la manera en que están viendo. Van a hacer lo mismo en cada uno de los bracitos. Amigas, amigos, vamos a hacer la vuelta número 45, que es la de unión de brazos. A partir de aquí vamos a trabajar con hebra de color carne. El último punto de la vuelta 44 lo van a terminar en color carne. El último paso. Y en la vuelta número 45 vamos a trabajar en bucle trasero. Miren, ya sabemos, no vamos a tomar el bucle completo. Solo la parte de atrás del punto, la hebrita de atrás, ¿ven? De esta forma vamos a realizar 8 puntos bajos, amigas. Solo en bucle trasero. Más adelante van a ver por qué. Miren, entonces 1,
Vamos a ir escondiendo estas hebras que por ahora ya no vamos a, más bien que ya no vamos a necesitar. Yo ya corté la hebra de color rojo. Y miren, 2. Así nos vamos a ir, bucle trasero. Voy por el tercer punto, escondiendo esas hebritas. Y voy a seguir así hasta realizar los 8 puntos en bucle trasero. Muy bien, los realizo y regreso. Ya los tengo, amigas. Aquí vamos a unir el primer bracito. Si quieren pueden trabajar en bucle completo para que no se les dificulte y no va a afectar en absoluto el resultado que estamos intentando lograr. Así es que aquí ya pueden ustedes trabajar en bucle trasero. Muy bien, amigas. Digo, en bucle completo. Muy bien. Toman el bracito, cualquiera de los 2 bracitos que hayan realizado, y lo que vamos a hacer es entrar en cualquier punto. Vean, de la parte interna del bracito de este hoyo hacia afuera, ¿ven? Y vamos a ubicarnos en el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpo. Y vamos a entrar allí, miren. Enganchamos la hebra y vamos a sacar primero del cuerpo. Miren, enganchamos la hebra, sacamos del cuerpo y del bracito. Así va a quedar unido con el primer punto y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente punto del bracito, vean. El siguiente punto del cuerpo. Aquí vamos a entrar, enganchamos la hebra, sacamos y hacemos un punto bajo. Muy bien, vamos al siguiente punto. Vamos. Aquí miren. Lo mismo en el siguiente punto del brazo, en el siguiente punto del cuerpo, hacemos nuestro punto bajo. Así es como quedaría colocado el bracito. Deben ver que quede perfectamente colocado en la parte lateral del cuerpo. Vamos a realizar ahora 8 puntos bajos en la parte trasera del cuerpecito, pero ahora sí los vamos a hacer en bucle trasero, ¿eh? No lo olviden, vamos a hacerlo en bucle trasero y van a colocar el segundo bracito de la misma manera que hicimos el primero. Aquí sí ya si quieren colocarlo en el bucle completo está muy bien, muy bien. Vamos a hacer esto hasta finalizar esta vuelta 45 con 26 puntos. Quiero explicarles por qué terminaríamos con 26 puntos. Las que trabajan conmigo ya no necesitan esta explicación, pero sigue la duda. Así es que miren. ¿Por qué terminamos la vuelta con 26 puntos? Si se acuerdan, en la parte trasera del cuerpecito, amigas, vayan rellenando, porque se va a ir haciendo cada vez más pequeño el espacio. Miren, al momento de unir los brazos al cuerpecito, estos 3 puntos, estos con los que unimos, van a quedarse allá adentro. Ya no vamos a trabajar en ellos, se van a quedar perdidos. Tanto los 3 puntos del bracito, usamos 3 puntos del bracito, se quedan aquí. El brazo tenía 8 puntos, ya solo nos va a quedar con 5. Igual del otro lado, los 3 puntos con los que lo unimos se quedan adentro y solo nos van a restar los 5 puntos, porque cada brazo era de 8 puntos, más 3 puntos que usamos para unir, nos quedarían 8 puntos. Muy bien, entonces miren, 8 puntos que utilizamos al inicio, que hicimos al inicio, más los 5 que nos quedan del brazo son 13, más 8 del otro bracito, 8, 21, más los 5 del otro bracito serían 26 puntos. Espero que la explicación haya sido clara para ustedes. Vuelta 46, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 47, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 48, vamos a hacer 9 disminuciones, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y de las vueltas 49 a la 51 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 51 con 9 puntos. Muy bien, amigas, al final van a hacer punto deslizado y dejan hebra corta. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Así va a quedar, amigas. Parece niña, no se preocupen por esta cinturita que tiene por ahora nuestro Inuyasha. Ya vieron qué bonito queda. Miren,
en estos puntos deslizados en estos puntos en los que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a sacar puntitos de allí, miren, aquí ya saqué un punto y hago una cadena. Muy bien, y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. Voy a sacar aquí 4 puntos bajos, amigas. Voy a ir perdiendo la hebrita y voy a sacar 4 puntos. Miren, ya lo saqué. Aquí ya saqué 4 puntos bajos. Levanto con una cadena, giro mi labor. Dejen doblar un poquito ese alambre para que no me estorbe aquí demasiado. Y me voy a regresar haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Miren, aquí voy a hacer mi primer punto bajo. Recuerden que teníamos 4, entonces vamos a finalizar la vuelta con 3 puntos. Aquí hago un segundo punto. Aquí me tocaría trabajar en este punto, pero no, me voy a saltar hasta el que sigue, ¿vieron? Hasta el que sigue me salto y entonces ya solo me estarían quedando 3 puntos. Hago una cadena, giro mi labor y en esta vuelta voy a realizar esos 3 puntitos. Bueno, más bien, un punto bajo en cada uno de esos 3 puntos que me quedaron. Para este tiene cuerpo de niña, amiga. No se preocupen, poco a poco va a tener forma de Inuyasha. Ahí en la cintura lleva un como cinturoncito y todo, más las mangas, nos va a ayudar a que vaya tomando el cuerpo de Inuyasha. No se preocupen, ustedes ya lo vieron, qué padre nos quedó. Muy bien, aquí vamos por el tercer puntito, amigas. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Muy bien. Cadena, giramos la labor y en este punto que sigue vamos a hacer un punto bajo y una disminución y estaremos quedando con 2 puntos. Hago el punto bajo donde me corresponde. En el siguiente punto no nos lo vamos a saltar, aquí no vamos a trabajar, nos vamos a ir hasta el punto de la orilla. Entonces solo estaríamos teniendo aquí 2 puntos. Muy bien, cadena, giramos la labor y vamos a realizar 2 puntos bajos. Muy bien, amigas. Es fácil, muy fácil de hacer, pero sí, como ya estamos terminando el cuerpo, pues sí, hay que estar pendientes con el hilo cuando se nos enreda cada vez que giramos la labor. Aquí va uno y uno más. Allí están los 2 puntitos, amigas. Aquí ya simplemente vemos, amigas, que ya llegó, vean, aquí ya llegó a la parte alta. Ay, es que tengo muy poco espacio entre la cámara, pero como vi que ya llegó al hombro, ya hago una cadena para subir la labor y voy a hacer otros 2 puntitos. Ya llegó al hombro, pero me falta un poquitito para que llegue exactamente donde estamos buscando. Entonces hacemos otra vuelta de 2 puntos. Ahí está. Vamos a medir, yo creo que aquí ya quedó, amigas. Vean, sí, ahí ya quedó. Vean, exactamente a la mitad del hombro. Entonces aquí ya podemos apretar, apretar, apretar. No es necesario dejar hebra larga y cortamos. Muy bien, lo que vamos a hacer del otro lado es algo similar. Sacamos 4 puntos bajos aquí en la primera vuelta, amigas. De aquí hacia acá sacamos 4 puntos. Giramos la labor, levantamos con una cadena, vamos a hacer una disminución y 2 puntos bajos. Siguiente vuelta, 3 puntos bajos. Siguiente vuelta, una disminución y un punto bajo. Y haremos 2 vueltas más en las que haremos 2 puntos bajos. Vamos por la parte trasera. En la parte trasera vamos a hacer lo mismo que hicimos adelante, miren. Enganchan en el primer buclecito que les quedó libre, enganchan la hebra, hacen una cadena y en ese mismo buclecito, en ese mismo hacen el primer punto bajo. Vayan aprovechando para perder la hebra y vamos a sacar en total 8 puntos bajos en esta parte trasera del cuerpo de Inuyasha. ¿Ven? Pasan al siguiente punto, al siguiente bucle y hacen un punto bajo. Siguiente bucle y un punto bajo. Aprovechen para ir perdiendo esa hebra. Vamos a hacer en total 4 vueltas.
esta que estoy haciendo más otras 3 más. En total 4. Miren, aquí ya terminé. Cuando hayan finalizado, no corten la hebra, miren. Seguimos adelante uniendo el bracito. Uniendo más bien a la parte delantera de la manguita. Muy bien. No corten la hebra. Vamos a hacer un punto deslizado aquí en esta esquinita de la parte delantera. ¿Ven? Déjenme ubicarlo muy bien. Ahí está. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien. Hay hebritas por aquí que vamos a ir perdiendo conforme vayamos avanzando. Ahí está. Fíjense que no les vaya a quedar torcidita la parte de adelante, ¿eh? Por ahí va a quedar un puntito suelto que lo vamos a coser más adelante. No se preocupen, vean. Entonces, aquí en la parte frontal, aprovechamos para ir perdiendo esa brita que nos quedó. Aquí vamos a sacar 6 puntos. ¿Ven? Allí donde hicimos el punto deslizado, allí vamos a sacar nuestro primer punto. ¿Ven? Aquí va 1. Nos recorremos un poquitito, vamos a sacar 2. Y así hasta obtener 6 puntos, amigas. Miren, así hasta obtener 6. Una vez que tienen los 6 puntos, van a hacer 3 cadenas. Ya realicé esas 3 cadenas. Ahora me voy a ubicar en la parte delantera, perdón, en la parte trasera del cuerpecito. Y aquí vamos a sacar de la misma manera 4 puntos, vean. Después de las 3 cadenas que se van a quedar ahí sueltas, vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3. El mismo tejido se los va pidiendo, amigas, sin problema. Se recorren un poquito y sacan el número 4. Lo que vamos a hacer aquí es ubicarnos aquí en el primer punto y hacemos un punto deslizado, vean. Muy bien, ahí está el punto deslizado. Aquí les va a quedar un poco suelto, amigas. Miren, esto lo vamos a coser más adelante, así es que ustedes no se preocupen. Lo que vamos a realizar a continuación va a ser un punto en cada uno de los puntos que tenemos. Al sacar, finalizamos aquí sacando 13 puntos, si lo recuerdan. Entonces vamos a hacer ahora, a partir de aquí vamos a empezar a contar como la vuelta número 1 de las manguitas. Vamos a hacer 13 puntos. Ya hice los 6 puntos que corresponden a la parte trasera. Vamos a hacer ahora un punto en cada una de las cadenas que hicimos. Muy bien, 6 más estos 3 de cada una de las cadenas, estaríamos teniendo 9 puntos. Aquí miren, un puntito en cada una de las 3 cadenas que hicimos, ¿eh? Entonces llevaríamos aquí 9 puntos con los 6 que hicimos en la parte de atrás. Ahí está, amigas. Es bien fácil, ¿eh? Siempre les digo, no es pretexto de verdad, pero como tengo la cámara muy cerca, pero a ustedes no les va a costar ningún trabajo hacer esto. ¡Ay, se me atoró! Ahí está. Muy bien, voy a hacer ahora los 4 puntos que corresponden a la parte trasera, terminando la vuelta con 13 puntos. Vuelta 2, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta 2 con 13 puntos. Vuelta 3, 3 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Vuelta 4, 3 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 15 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, 11 puntos bajos, terminando la vuelta con 16 puntos. Muy bien. Vamos con la vuelta 6, 3 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, terminando la vuelta con 17 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, 11 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta número 8, 5 puntos bajos, un aumento,
12 puntos bajos, terminando la vuelta con 19 puntos. Vuelta número 9, 6 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos. Vuelta 10, 6 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, terminando la vuelta con 21 puntos. Vuelta 11, 7 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Vuelta 12, 7 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, terminando la vuelta con 23 puntos. Vuelta 13, 8 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 14, 8 puntos bajos, un aumento, 15 puntos bajos, terminando la vuelta con 25 puntos. Vuelta 15, 9 puntos bajos, un aumento, 15 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos. Vuelta 16, 9 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, terminando la vuelta con 27 puntos. Vuelta 17, 10 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos. Vuelta 18, 10 puntos bajos, un aumento, 17 puntos bajos, terminando la vuelta con 29 puntos. Vuelta 19, un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 29 puntos. Amigas, se hace fácil y se hace rápido, no se preocupen. Miren, aquí les va a quedar este espacio. Si ustedes quieren darle unas puntaditas, está bien. Yo no voy a hacer eso porque voy a coser la manguita un poquito más abajo de donde quedó. Y ese huequito que vieron de ahí de donde correspondían las cadenitas se va a perder. Si ustedes quieren darle puntadas para cerrarlo, está bien, pero yo lo que voy a hacer es esto, vean. Introducimos la hebra unas 2 o 3 vueltas abajo de donde acabamos. Vamos a dejar esta hebrita aquí libre. Con esta vamos a atar más adelante y aquí nos vamos a bajar igual 2 o 3 vueltecitas de lo que corresponde a la manga. Y van a ir haciendo puntaditas. No se les vaya a venir esa hebrita, Hacemos una puntadita en el cuerpo y una en la manguita. Una en el cuerpo y una en la manguita. De esta forma, amigas. Repito, 2 o 3 vueltecitas y lo que vamos a pretender es que el brazo no quede levantado, que quede hacia abajo, ¿ven? Vamos a hacer esto. Una vez que hicimos unas 3 puntaditas, entramos nuevamente al cuerpo y vamos a salir justo donde entramos. Den un jaloncito para que apriete sin soltar la hebra inicial, porque si no se les va a venir y van a tener que volver a iniciar. Entramos nuevamente al cuerpo y salimos exactamente en el mismo punto donde entramos, ¿ven? Y aprieten fuerte, fuerte, fuerte. Esto va a hacer que el bracito ya no quede parado. Va a quedar más abajo. Va a quedar hacia abajo el bracito. Aprieten fuerte, fuerte y ya va a quedar un poquito más abajo. Yo por ahora lo voy a dejar así porque nos falta el cinturón. Una vez que hagamos el cinturón ya vemos si le damos otras puntaditas para que quede más abajo el bracito o lo dejamos así. Por ahora se va a quedar así, amigas. Entonces esto nos va a ayudar a que se pierda esa como especie de cintura breve que le quedó a Inuyasha. Muy bien, amigas. No dejé hebra suficiente. Dejen hebra suficiente para que no les cueste trabajo hacer los nuditos. Y simplemente aquí donde hicieron esos 2 nuditos van a perder hacia adentro del cuerpo, ¿ven? Con la aguja lanera, con la parte donde ensartamos la aguja lanera van a ir perdiendo hacia adentro y nadie se va a enterar que allí un día hubo una hebra. Miren, ya no quedó el brazo feo levantado hacia arriba, ya bajó un poquito. Las mangas quedaron con suficiente vuelo. Y así es como nos va a quedar. Les repito, una vez que hagamos el cinturoncito, ya estaré viendo yo si le bajamos más vueltas. El cinturón va a ir aquí, amigas. Muy bien, vamos a hacer el otro brazo, más bien la otra manga. Les voy a ir diciendo paso a paso cómo realizarla. Por lo pronto vamos a introducir la hebra en esta esquinita. Ahora vamos a empezar por la parte frontal del cuerpecito, vean. Y vamos a
vamos a unir haciendo un punto deslizado en la parte trasera. Entran aquí en esta esquinita. Aquí no he tomado la hebra, pero toman su hebra de color rojo, pasan en el primer punto de la parte trasera y aquí van a hacer un puntito deslizado. Voy a dejarles aquí el paso a paso aquí arriba de cómo hacer este segundo brazo. Si recuerdan, hicimos un punto deslizado y ya saqué aquí 4 puntos porque estamos en la parte de atrás. Recuerden que en la parte de atrás sacamos 4 puntos. Ahora voy a hacer las 3 cadenitas como las hicimos en la otra manga. Aquí pueden ver en su lado derecho la explicación de cómo hacer la segunda manguita, amigas. Muy bien, aquí ya hice las 3 cadenas. Me voy a ubicar en la parte de enfrente del cuerpecito y voy a sacar aquí 6 puntos bajos. Es como lo mismo que hicimos del otro lado, pero ahora empezamos desde atrás. 4 de atrás más 3 las cadenas de las cadenas más los 6 de enfrente, nos van a quedar otra vez 13 puntos. Miren, aquí están los 13 puntos. Vamos a hacer en la primera vuelta 13 puntos bajos, más bien en la segunda 13 puntos bajos, y nos vamos, vayan siguiendo la misma secuencia que ven en la pantalla, amigas, aquí miren, aquí sigan esa secuencia para hacer la segunda manguita. Así nos estaríamos quedando por ahora. Como les dije, nos falta hacer el cinturoncito y algunos detalles más, amigas. Así nos quedamos por ahora. Tenemos mucho trabajo que hacer. En un próximo tutorial, además del cinturoncito, vamos a hacer un detalle en blanco que lleva aquí, lleva otro detalle en las mangas, vamos a hacer la cabeza, el cabellito, en fin. Vamos a continuar más adelante. Por ahora avancen con lo que llevamos, pero muy pronto terminaremos de realizar a Inuyasha.